San Jacinto. Si visitas la casa natal de Simón Bolívar, posiblemente pases por la esquina de San Jacinto, a una cuadra de la Plaza Bolívar. Un sitio lleno de historia. Su nombre nos llega de la época colonial, cuando en el lugar se construyó en 1595 la iglesia del convento de San Jacinto. Durante la visita a Caracas del sabio Alejandro Humboldt y por recomendaciones de él mismo, se colocó en 1803 un reloj de sol frente a la iglesia, que con los años ha sido reubicado en varios lugares. Sin embargo, aún podemos encontrarlo en el sitio. Años más tarde, en 1809, la plaza fue convertida en mercado popular. La iglesia sobrevivió a muchos terremotos, pero no escapó el movimiento telúrico anticlerical que significó cada gobierno de Antonio Guzmán Blanco, quien decretó en 1874 la eliminación definitiva de los conventos. Fue demolida en 1881 para emplear espacio y construir la Plaza del Venezolano, donde se erigió una estatua en honor al político Antonio Leocadio Guzmán, su progenitor. Obra que, destruida en 1889, fue reubicada con una copia en 1893 por orden de Joaquín Crespo. Finalmente, trasladada a mediados del siglo XX a la avenida Guzmán Blanco o Cota 905. La plaza está ubicada en el ángulo sureste, pero en un principio no se conoció con ese nombre. Se llamó antes Plaza de San Jacinto. Son famosas las palabras de Simón Bolívar minutos después de ocurrido el terremoto de 1812, cuando sobre los escombros del lugar se enfrentó a Fray Felipe Mota, que arengaba contra la independencia del país. Si se opone la naturaleza, lucharemos contra ella y la haremos que nos obedezca. El Libertador, aunque para aquel momento vivía en la esquina de Gradillas, diagonal a la para ese entonces Plaza Mayor, había nacido en una vivienda propiedad de su familia, situada a mitad de cuadra entre las esquinas de San Jacinto y de Tramposos, a un lado de la Plaza San Jacinto. Rescatada en 1921 por el gobierno de Juan Vicente Gómez, luego de servir como depósito de víveres, funciona ahora como museo natal Casa del Libertador. La gran actividad comercial y la cercanía a la Plaza Bolívar generó que la esquina de San Jacinto tomara importancia al ubicarse a su alrededor muchos establecimientos comerciales. Uno de relevancia en la ciudad fue el llamado El Gallo de Oro, que se encontraba en una edificación diseñada por el arquitecto venezolano Pedro Castillo. Un hermoso edificio de 2 plantas, ubicado en el ángulo noroeste. De estilo ecléctico, construido a fines del siglo XIX, fue demolido en la década de los 50 del siglo XX. La misma importancia urbana de este lugar permitió en el ángulo suroeste la construcción en 1965 del edificio sede del Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios FOGADE. De estilo internacional, se caracteriza por una galería en la planta baja que se adapta a la actividad comercial del sector. Dinamismo urbano que le ha dado a la esquina relevancia histórica, comercial e institucional y sigue representando un legado patrimonial pese a los cambios normales de un país que se encontró repentinamente con una gran riqueza económica que, pese a todo, no olvida su pasado.